Acompaña su jefe, el doctor Aníbal Sánchez Aguilar. Qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con usted y con toda la audiencia. Así es, y fíjese, el día de hoy, ¿no es cierto?, es publicado en las normas legales del Diario Oficial del Peruano la importancia que se le da a los censos, especialmente en el caso del censo 2017. ¿No es cierto? A partir de ello le podría decir que estos censos ayudan y son parte de las herramientas para, por ejemplo, establecer un mapa de la pobreza, que es de suyo importante. ¿Por qué, sí, doctor? Lo que usted señala es trascendente y en realidad a nombre del Instituto, a nombre del Sistema Estadístico Nacional, agradecemos al gobierno por esta misión de declarar de interés y prioridad nacional los censos nacionales, agradecer a la moción multipartidaria del Congreso de la República que ha apoyado esta iniciativa. ¿Por qué? Porque los sistemas estadísticos sirven para generar información de apoyo a los gobernantes y esto definitivamente es un espaldarazo a la necesidad que tiene el país de tener sus cifras actualizadas. Claro, que nos además, permitan, sí. Doctor, que usted ha dicho algo, antes me comentaba, ¿no?, tras la cámara, cuando se tiene el mapa de la pobreza, podemos focalizar mejor las políticas sociales, ¿no es cierto? Así es, y justamente el Perú ha cambiado. El último mapa de pobreza lo teníamos, era del año 2009, este se ha actualizado con los cambios que han vivido el país en términos económicos, sociales, en términos de infraestructura y servicios básicos, en términos del acceso de las tecnologías de información en los hogares. Todo ello implica un panorama, un escenario de cambio positivo, porque definitivamente la pobreza se ha reducido en el país. Perfecto. Casi en 10 puntos porcentuales en el último quinquenio, según las cifras del INEI, y en 20 puntos porcentuales en las áreas rurales. Esto definitivamente ha cambiado el rostro de la distribución de la pobreza en el país. Entonces, si teníamos una pobreza muy aguda en las zonas altoandinas del Perú en el año 2009, ahora esta pobreza se ha despintado un poco y se ha ido concentrando más en la zona norte del país. Ahora, fíjese, según el mapa de la pobreza, luego vamos a ir viendo ya algunos cuadritos que usted nos va a ir explicando. Por ejemplo, hablar de Huancavelica, Apurímac, como los departamentos más pobres, ¿eso también ha cambiado? Este nuevo mapa que hemos construido con el concurso de muchas instituciones y de organismos internacionales nos da una nueva caracterización de la pobreza a nivel distrital y hemos visto efectivamente que hace 5 años atrás la pobreza se concentraba en las zonas altoandinas del sur del país. Correcto. Ahora esta se concentra más en los departamentos de La Libertad, Cajamarca, Amazonas. ¿Qué sucede? Prácticamente más del 50% de los 110 distritos más pobres del Perú están concentrados en estas dos regiones. Entonces, de los 10 distritos más pobres del Perú, concentrados en Cajamarca, La Libertad, hemos visto. Y Amazonas. Entonces, ¿no? Esas son zonas definitivamente que serán de prioridad. No quiere decir que hayan otras zonas todavía altoandinas del sur y centro del país y de la selva que merezcan atención. Sin embargo, este nuevo mapa nos permite justamente apoyar a la política pública a efectos de orientar adecuadamente los recursos que se requieren. Claro, ahora cuando usted nos dice, ¿no es cierto?, que ha variado efectivamente según el mapa de la pobreza, 2013, ¿no es cierto?, que es el más actualizado, el anterior era el 2009, imagínense, con los cambios no podríamos seguir sobre la base de una información tan atrasada, ¿no es cierto? Ha variado todo, pero también eso va de la mano de la vulnerabilidad. Por ejemplo, si analizamos en las localidades que usted nos ha dicho, en La Libertad, para empezar, Curgos, Condomarca, que tiene más del 90% de pobreza. Sin embargo, en nuestra región hay minería que explota oro y agroexportadoras también. Lo mismo pasa en Cajamarca. ¿Cómo entender esto, doctor? En realidad son los distritos que están en zonas de bastante altitud, están sobre los 3.000 metros de altitud. Es población mayoritariamente dispersa. Por ejemplo, el distrito de Curgos, cerca del 80% de su población está distribuida en diferentes centros poblados alejados de su pequeño pueblo capital del distrito. Ya, pero ¿de qué viven, por ejemplo? ¿De qué actividad? La mayor parte viven de la agricultura, de una agricultura de autosostenimiento del hogar, pequeñas parcelas. Esto incide en menores ingresos definitivamente y está en las zonas más alejadas incluso de los mercados. Correcto. Entonces tanto Curgos, Condomarca, José Sabogal, Chetilla, son más o menos pueblos de estas mismas características que definitivamente están concentrando los más altos niveles de pobreza.
Además que yo le decía esto de la riqueza minera y agroexportadora, por eso es que sorprende, por ejemplo, que estas cifras estén en estos lugares donde hay actividades económicas siempre. Y vuelta me pregunto ahí con el fenómeno del Niño a estas personas, entonces qué interesante y oportuno es el mapa, porque va a poder ayudar también con estas contingencias que se vienen previendo, ¿no? Es verdad que la reducción de la pobreza va amarrada de dos instrumentos, dos aspectos muy importantes. Por un lado, el crecimiento del mercado, la inserción en la economía de los pobladores, y por otro lado también la acción redistributiva del Estado. Entonces son dos efectos, uno el impulso social y el crecimiento económico que tienen que ver en estos cambios. Perfecto. Efectivamente. Ahora, eso obviamente, doctor, tiene que ver también con un problema que es la descentralización, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver el primer cuadro, ¿le parece? Ahí tenemos el crecimiento económico. Por ejemplo, este cuadro nos está señalando que en el último quinquenio el Perú ha crecido a una tasa de 5,8% cada año, en términos económicos, e incluso 5,8%. Entre el año 2009 y el 2014, la economía peruana ha crecido en 5,8% cada año, en promedio. En realidad hemos tenido un crecimiento acumulado de 32%. Y también hay algo muy importante, esto ha generado una serie de nuevos puestos de trabajo. ¿Pero en qué actividades, digamos? Bueno, hay un desarrollo muy importante de la actividad de la construcción, de la minería, de la manufactura. Todas estas actividades de alguna manera han sido de la agroindustria, en departamentos costeros, ha sido muy importante y muy dinámica. Pero fíjese que ahorita la construcción no está pasando por su momento Este año sí, este año viene cayendo ¿no? consecutivamente, esperemos que eso se revierta. El cemento ha influido, por supuesto. Así es, hay una menor dinámica de la generación de obras públicas e incluso menor gasto público a nivel de las regiones y gobiernos locales. Entonces hay que apuntalar ahí en los gobiernos locales. Sí, pero no por falta de presupuesto, ¿no? No. Necesariamente. De alguna manera los proyectos de inversión pública requieren personal que tenga la experiencia, la suficiente capacidad técnica para ir impulsando. Hay que apoyar a los gobiernos locales de manera esa que manera. está faltando la sapiencia en la elaboración de proyectos Así técnicos es. también. Y es evidente que esto influye en una mayor dinámica de gasto. Bueno, entonces hasta el 2014 hemos visto el crecimiento positivo. Este año la cosa cambia, ¿no? Bueno, en la actualidad estamos a un crecimiento de 3% en el primer semestre del año. Aún cuando algunos escépticos decían que ni siquiera llegábamos al 3. Por ejemplo, 3,26 del PBI en el mes de junio. En el mes de julio, ¿no? Impulsado fortalecido por la pesca. En forma muy importante por la actividad agropecuaria, por la actividad minera que ha crecido más de 9,3%. Y las actividades de comercio, servicios, las telecomunicaciones que han crecido. La pesca ha disminuido en el mes de julio, cayó por la menor captura de anchoveta, por el término de la captura, el periodo de captura, y también hay dos actividades que están aún débiles, la actividad industrial manufacturera y la actividad de la construcción, que usted señala. Aún así la economía ha crecido en el mes de julio en 3,26%. O sea, que digamos, y además que según los indicadores de la región, el Perú sale aprobadísimo en todo caso. En realidad el tema del impacto de los factores externos que se tiene también ha incidido definitivamente. Vamos con este segundo cuadro que nos presenta doctor Sánchez el INEI. Bueno, estos cuadros se ve cuáles son los avances en cuanto a la infraestructura de servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe. Por ejemplo, la energía eléctrica tiene ahora una cobertura de 92,9% de la cobertura de los hogares. Y la electricidad definitivamente lleva progreso. Apuntala a las actividades económicas. ¿Ese 92% señala usted que es a nivel nacional? Es a nivel nacional. Definitivamente el crecimiento ha sido tanto en las áreas urbanas como rurales. Y el servicio de agua potable llega al 86% de los hogares peruanos, que también es un cambio impresionante en los últimos 5 años, que hay que tener en cuenta. El servicio de desagüe también ha crecido y se ubica en casi 66%, como uno puede ver en este cuadro. Y el alcantarillado, así es, tanto en áreas urbanas. En las áreas rurales... Bueno, entonces para quedarnos un ratito ahí, porque estamos hablando de servicios básicos, ¿es cierto? Que habla del desarrollo de la localidad, de la región, del distrito, pero además le habla de una necesidad básica de la gente. ¿En agua estamos en cuánto? ¿Servicio básico? En 88%. A nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Y en desagüe estamos hablando del 66%, ¿no? Y podríamos decir que cuánto hemos crecido versus Por ejemplo, el año pasado. En el caso de agua potable hemos crecido de 83% que era el año 2013 al 86% en el año 2014, cerca de 4 puntos porcentuales. Lo ideal sería que lleguemos a un 100%, ¿no? Lo ideal es eso, al final de cuentas lo que uno busca es que todos los hogares peruanos, cualquiera sea su ubicación, tengan acceso
a una vida digna, y eso público, implica, ¿no?, una buena vivienda, acceso al agua potable, al servicio higiénico, a los servicios médicos. Mire, la cobertura de salud también se ha incrementado en forma muy importante. Está en cerca del 70% de la población peruana con al menos un seguro de salud. Ahí ha tenido un impacto muy importante el CIS, el avance del CIS, especialmente en las áreas rurales, y también de salud, y del Ministerio de Salud, ¿no? Vamos ahora a las telecomunicaciones, ¿no? Al siguiente cuadro, ¿le parece? Este cuadro es muy importante porque nos va diciendo cómo los hogares van asimilando las tecnologías de información. El tema de la telefonía celular no es únicamente un medio de comunicación para hablar entre familiares, también es un medio que acerca a los mercados. Claro. Y eso definitivamente tiene un impacto en las condiciones de vida de la población. Mire, el 85% de la población peruana tiene acceso a telefonía celular. Al menos un miembro del hogar tiene un teléfono celular. Y además que en muchos hogares ya no necesitas tener un teléfono fijo si es que tienes un celular mínimamente para comunicarte, pues, y sobre todo también es una forma es una herramienta para tu nivel de comercialización de tus productos, ¿no? Sí, y asimismo de la mano a ello va el uso del Internet. En los hogares peruanos, cerca del 24% de hogares peruanos tiene acceso directo a Internet. Pero eso no quiere decir que cerca del 80% de pobladores usan el Internet también con acceso a las cabinas públicas, en los colegios, en los centros de trabajo. Así es. Y además, miren, los colegios es muy interesante porque vemos los planes de expansión del Ministerio de Educación. Pero tú no puedes hablar de tecnología, de introducir mayores y mejores conocimientos si no tienes las herramientas, por ejemplo, Internet. Claro, así es. ¿Cierto? Así es. Entonces, aquí es básica la luz, los servicios de telefonía. En realidad el Internet se revoluciona, no solamente en el país, en el mundo, porque acerca el conocimiento, utilizándolo bien también. Bueno, esto es parte de la inclusión financiera, ¿no? Inclusión en general. Así es, inclusión financiera, inclusión al conocimiento, y a través del conocimiento a la formación, y con ello las mejores posibilidades de acceder al mercado. Claro, por ende, ¿no? Y sí, claro, mayor nivel educativo, mayores niveles de ingresos, mejor empleo. Claro, ahora son interesantes ver las políticas que se pueden ir aplicando, le decía nuevamente desde el Ministerio de Educación, por descentralizar, que la educación llegue que con el idioma adecuado, a los lugares, por ejemplo, como el BRAEN, donde se dan unos planes diferentes para los maestros, en las zonas de frontera. Pero nos preguntamos, ¿hay luz? ¿Hay agua? ¿Hay internet? ¿Hay fibra óptica? Por eso es que hay que tener esta visión tanto de la pobreza estructural, que es por necesidades básicas insatisfechas, como por la pobreza monetaria, que se complementan. Unas quieren políticas orientadas al mercado, a la capacitación para el trabajo, y otras quieren recursos para inversión en infraestructura de salud, de servicios básicos, de educación, de carreteras, de Entonces, hospitales. todo ello se complementa, y definitivamente este gobierno o los gobiernos que vengan tendrán que mirar con mucho ahínco estos temas centrales del país. Claro, ¿no? y que estas posibilidades de desarrollo no trascendan un gobierno, ¿no? Sino que se continúen las cosas que se han empezado y se están haciendo bien. Tenemos ahí la siguiente información, doctor, el siguiente cuadro que tiene que ver con la educación escolar, ¿no? Y este cuadro, en este caso. Sí, este cuadro nos dice, por ejemplo, cómo ha crecido en los últimos 6 años la tasa neta de asistencia escolar a educación inicial, que es cuando los niños recién se van formando, ¿no? Entonces estamos hablando de menores de 3 a 5 años que acceden al nivel educativo, y estamos en, miren, una cobertura de 77%. A nivel nacional, incluida la ruralidad. Incluido la ruralidad. Y cuando uno habla de educación primaria, incluso superamos el 95% de asistencia, tanto en niñas como niños. Entonces son pasos importantes que ha dado el país en los últimos años, que definitivamente van a tener un impacto futuro. Ahora, no creo que tendríamos que resaltar, porque lo sabemos y creo que todos lo reconocen, el aspecto del desarrollo en la educación, por el que ha apostado siempre este gobierno, y que vemos que hay un ministro que trata de que la cosa camine un poco descentralizadamente. Sin embargo, en los temas de educación, y más aún en la primera infancia, ¿no es cierto?, el tema de nutrición es básico. Así es, ¿no? Pero en el tema de nutrición crónica también hemos tenido avances importantes. Mire, en el año 2009 la de nutrición crónica de menores de 5 años llegaba casi al 24% del total de niños menores de 5 años. En la actualidad este porcentaje ha bajado a 14,6%. Es decir, hay una ¿Cuánto, perdón, doctor? De 23,8%. ¿A qué año? En el año 2009. A 14,6% en el año 2014. ¿En qué quintiles? Este es el promedio nacional, pero definitivamente en los quintiles de mayor pobreza es donde se ha reducido también en forma importante. Perfecto. Y casi una reducción de más de 9 puntos porcentuales
No quiere decir que los problemas se han solucionado, pero sin embargo la tendencia hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, de la salud de los niños es evidente en la realidad del país. Ahora, aquí seguramente hay alguna incidencia también en programas como Cuna Más, ¿no? Estamos seguros, porque estamos hablando de los menores, de los más chiquitos, desde cuando nacen y pueden tener, ¿no es cierto?, ese nivel de nutrición del que yo le hablaba. Porque hablar de educación en un niño, sobre todo, no puede estar disperso o separado del tema de la alimentación. Es imposible. No puedes pedirle a un niño buenos resultados si no está bien nutrido. Bueno, definitivamente en los cambios en las condiciones de vida impacta tanto la economía, el mercado, la inserción, como también la política social. Así es. Y definitivamente incide en estos resultados incide completamente. Cerca de un tercio de la reducción de la pobreza se debe a la redistribución por políticas públicas. Perfecto. Eso es muy importante. Y no, naturalmente el mapa cruza información precisamente para focalizar mejor las políticas públicas. Bueno, vamos al mapa esperado, ¿no? La comparación del mapa de la pobreza del 2009 al 2013, que es la última medición, la más reciente que tenemos, doctor. Bueno, ahí podemos observar tanto el año 2009 como comparado con el 2013, y los cambios son sustantivos y se observan visiblemente. Ahí como que se despinta la pobreza en las zonas altoandinas del país, especialmente en el trapecio andino, si usted se puede percatar. Obviamente lo rojo implica más pobreza. La mayor densidad de la pobreza, ¿no? Y las zonas, mire, norte del país, donde está el Departamento de la Libertad, Cajamarca, Amazonas, zonas de selva que definitivamente todavía requieren y tienen altos bolsones de pobreza. Sí, pero sin embargo, veamos un poquito la selva, ¿no? Porque mientras más rojo está el mapa, es más pobreza, que es en el lado izquierdo. Mientras menos rojo, va reduciéndose la densidad de la pobreza. Por lo tanto, en el mapa de la derecha, en el lado de la selva, ¿en qué lugares podríamos decir, doctor, que ha mejorado la situación? Hay algo muy importante que ha pasado con las cejas de selva y selva en los últimos años. Hay un crecimiento económico trascendente, por ejemplo, el departamento de San Martín, Loreto, Ucayali. Madre de Dios, con el impacto también hay que precisar de la producción artesanal e ilegal, incluso de oro, también tiene un impacto indirecto en los ingresos. Bueno, seguiremos hablando. Hoy se declara en el peruano la importancia de estos censos también de la pobreza y este mapa de la pobreza recientemente presentado por el INEI hacia el 2013. Así es. Sin embargo, el Perú acumuló crecimiento económico de 32,4% entre el 2009 y el 2014. Sigamos así. Que nos vaya bien. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto ayuda a focalizar mejor las políticas sociales y que estén direccionadas a la gente que más lo necesita. Gracias, doctor. Muy amable. Estuvo con nosotros el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, jefe del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática.